hemos invitado a unos pastores amigos que nos van a dar su concepto bíblico de la función de la iglesia dentro de la sociedad. Debemos de recordar que la iglesia tiene una función y esa función definitivamente debe de estar siendo compartida, debe de estar siendo enseñada. Pero veamos qué nos dicen nuestros amigos pastores de lo que es la función de la iglesia dentro de la sociedad. Mi hermano Eduardo Lira, es una hermosa pregunta la que usted me hace en esta hora. Y la pregunta es, ¿cuál es la función de la iglesia? Mire, yo quiero contarle acerca de lo que el Señor pues me ha permitido hacer, y no es por vanagloria, sino que pues nosotros predicamos con nuestro ejemplo. Entonces, prácticamente y para la gloria del Señor, hemos decidido salir de las cuatro paredes, no por una decisión propia, sino por un mandato que Dios pues nos ha mandado hacer en este mundo, y es salir y hacer discípulos a todas las naciones. Para la gloria de Cristo Jesús, su servidor ha estado en las calles, en las esquinas de las plazas, en los parques, en los mercados, en las rutas principales que se dirigen hacia barrios, hacia Chiquimula, hacia Guatemala, evangelizando a toda persona que sea posible. Les andamos entregando una Biblia, les andamos entregando un Nuevo Testamento, les andamos entregando un tratado, pero eso lo hacemos con el único propósito de glorificar a nuestro amado Padre Celestial. Y el propósito de la iglesia en este momento es predicar el evangelio, salir y predicar el evangelio, que todo el mundo conozca a Jesús. Por eso la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, verso 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Nos damos cuenta de que la palabra del Señor nos dice que cada uno de nosotros somos una forma en la cual le damos sabor a este mundo. Sin el Espíritu Santo no tendríamos razón por vivir. Pero la función principal de cada uno de los que predicamos la palabra de Cristo Jesús es mostrarle a todos el amor de Cristo Jesús, mostrarles las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, mostrarles con la palabra, con la santa, bendita y palabra de nuestro Señor Jesucristo, que la venida del Señor está cerca. Esa es, en mi criterio, la función de la iglesia: predicar el evangelio de Cristo hoy, mañana y siempre, en todo momento y en todo lugar, para la gloria de nuestro amado Padre Celestial. Solamente quiero recordarles en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Cada uno de ustedes es importante delante de los ojos del Señor. Y por eso nuestra vida se trata de glorificar, exaltar, honrar al único que se la merece, que es nuestro amado Padre Celestial. Dios les bendiga. Tengan todos un buen día, es un gusto poder saludarlos y poder hoy hacer un comentario de un tema muy importante en esta época, que es el papel que juega la iglesia en la sociedad. Para poder comentar este tema, pues tenemos que ver un poco el contexto e ir al origen de todo. La Biblia dice en Génesis 1:31 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice que cuando Dios creó al hombre, dice, vio Dios que era bueno, y era bueno en gran manera. Dice. Cuando dice aquí que Dios vio que era bueno, no solamente está haciendo una descripción cualitativa del hombre, de que era bueno, de que estaba bien hecho, no se estaba refiriendo a eso, sino que estaba describiendo al hombre que era bueno moralmente. Dios está dando a entender, el hombre era bueno, era una buena persona, era bueno el hombre. En Génesis 1:31 Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que sea como nosotros, y que señoree, que gobierne sobre las aves de los cielos, los peces del mar, las bestias del campo, y sí, que gobierne, que se enseñoree sobre la creación, que la administre, que la cuide. Cuando dice Dios que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza,
no se está refiriendo a que el hombre iba a ser semejante a Dios en su deidad. En cuanto a eso, el plan original de Dios, esa sociedad humana que Dios quería que existiera, se distorsionó, perdió su imagen, se desvirtuó. Debido a eso, cuando Cristo vino a la tierra para dar su vida por toda la raza humana que había pecado y que se había desviado, entonces Dios funda su iglesia, envía al Espíritu Santo, que es una persona, no es una fuerza, no es un ente, sino que es una persona espiritual que se llama el Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Lo envió y funda la iglesia. Y le dijo a la iglesia: vayan por todo el mundo, vayan por todas las sociedades del mundo y transfórmenla, háganla mis discípulos. Mis discípulos quiere decir que la gente recobre esa imagen que yo tenía diseñada al principio para que fuera como nosotros, que el hombre recupere esa sociedad que se deshumanizó, que se perdió, que se desvió, y ese es el papel de la iglesia. Estamos hablando del papel de la iglesia en humanidad, no el papel de la iglesia en el gobierno, sino en la humanidad. Entonces ahora Dios le ha encomendado a la iglesia a ser discípulos para Cristo, de Cristo. Los discípulos son aquellas personas que van a recuperar, a recobrar esa imagen que Dios dijo en Génesis 6, que dijo: hagámonos a nuestra imagen y semejanza. Entonces ahora el papel de la iglesia es que el hombre recupere esos valores, esos principios, esos fundamentos que Dios puso y que se han distorsionado, y que el hombre recupere la imagen que Dios le dio desde el principio. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia, y ese es el papel que la iglesia juega en la sociedad, que la sociedad vuelva a recuperar la imagen y semejanza que Dios le dio al principio a la raza humana, a la sociedad humana, y multiplicar esto para que tengamos sociedades como Dios quiere que las tengamos. Es una bendición hablarles y mucho gusto. Dios les bendiga a todos. Qué bendición poder estar por este medio de comunicación para compartir algo muy importante como lo es la función social de la iglesia hoy en nuestros días. Tenemos una función muy importante como iglesia en el desarrollo de nuestra comunidad. Debemos de cooperar con el buen desarrollo de todo aquello que beneficia a nuestros pueblos, nuestras aldeas, nuestros caseríos, porque fuimos llamados para ser algo muy importante aquí en la tierra. Ahora debemos de reconocer que nosotros estamos aquí para cooperar con todo aquello que es de beneficio común, no solo buscando el beneficio del área religiosa, sino buscando el beneficio común. Y esto nos va a llevar a un desarrollo mejor en nuestra comunidad. Después de haber escuchado las diferentes versiones de nuestros amigos pastores sobre la importancia, el papel que tiene la iglesia dentro de la sociedad, coincidimos en que la iglesia debe de tener ese papel evangelizador. Y es algo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó enmarcados en el libro de Mateo, en el capítulo 28 y en el versículo 19 y en el versículo 20. Y todos conocemos este pasaje, la gran comisión. Y la escritura dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que vemos en estos pasajes es una ordenanza de parte del Señor Jesucristo a la iglesia. Y la misión de la iglesia, la función de la iglesia es ir y hacer discípulos. Y eso es importante,
No se trata únicamente de llevar personas a la iglesia y dejar que ellos crezcan o se desarrollen de una manera personal, sino que la función de la iglesia a través de las escrituras es enseñándoles. Fíjense cómo el Señor Jesús nos enseña cómo se forman los discípulos. Y la enseñanza tiene un papel trascendental para lograr que aquella persona que asiste a una iglesia no solo vaya solo por ir, sino que se convierta en un discípulo. El Señor no solamente anda buscando personas que se congreguen en una iglesia, sino que espera que aquellos que se congregan en una iglesia lleguen a ser discípulos de Jesús. Y para lograr ese discipulado es necesario la enseñanza bíblica para que haya una renovación de su entendimiento. Por eso Romanos en el capítulo 12 y en el versículo 1 es un eco a lo que el Señor Jesús nos está ordenando aquí en Mateo. Si alguien pregunta por qué es importante que a un discípulo nosotros le enseñemos las enseñanzas de Jesús, ¿cuál es el fin de las enseñanzas del Señor Jesús? Y Romanos capítulo 12 y en el versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este primer versículo vemos la importancia de dedicarle a Dios un culto, de darle a Dios una ofrenda. Nuestras vidas son una ofrenda agradable a Dios. Pero para lograr llegar a ser una ofrenda agradable a Dios, tenemos que cumplir el segundo versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es el fin de la enseñanza? Es que exista una renovación de nuestro entendimiento, para que podamos llegar a ser transformados. Es necesario que nosotros empecemos por renovar nuestro entendimiento. Cuando nuestro entendimiento es renovado por medio de las enseñanzas, empieza a haber una transformación en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra conducta. Ya no somos los mismos, ya no actuamos como actuábamos antes. ¿Por qué? Porque ahora existe una transformación de nuestra vida a través de las Escrituras, las cuales están haciendo una obra en nuestro corazón. Por eso, cuando el Señor Jesús pensó en las miles y miles de personas que iban a empezar a asistir a una iglesia, nos está diciendo que esas personas tienen que ser adoctrinadas por medio de las enseñanzas que el Señor Jesús nos enseñó. Esto quiere decir que tenemos también nosotros la responsabilidad de conocer las enseñanzas que el Señor Jesús enseñó. Debo de empaparme de las enseñanzas que el Señor Jesús enseñó. Por eso existen los 4 evangelios, porque a través de los evangelios nosotros conocemos las cosas que el Señor Jesús enseñó. Y cuando nosotros conocemos las cosas que el Señor Jesús enseñó, no solamente van a transformar nuestra vida, no solamente van a renovar nuestro entendimiento, no solamente nos va a ayudar a tener una visión de lo que es Dios para nuestra vida, no solamente vamos a ver cambios en nuestra vida, sino que vamos nosotros también a enseñar a otros
las cosas que el Señor Jesús enseñó, para que también sus vidas alcancen esa transformación. Hemos tenido el privilegio, como iglesia, de tener jóvenes que tenían una vida realmente desviada, una vida realmente desordenada, una vida alejada de Dios, una vida alejada de los mandamientos de Dios, vidas que tenían en sus corazones un vacío existencial, que no le encontraban sentido a la vida, que tenían una conducta antisocial, pero que cuando llegaron a la vida de la iglesia, se les empezó a enseñar la palabra de Dios. Fueron poco a poco siendo renovados en su entendimiento y llegaron a comprender la importancia que tiene la conducta para poder primeramente agradar el corazón de Dios y luego una conducta que pueda ser de edificación en su entorno. Ya no eran los mismos con sus padres, ya no eran los mismos con sus hermanos, ya no eran las mismas personas con sus compañeros de trabajo. Hubo una transformación en sus corazones, hubo una transformación en su entendimiento y llegaron a comprender y a tener conciencia de la importancia que tiene la conducta dentro de la sociedad para que sea una conducta que aporte, una conducta que edifica, una conducta que construya, una conducta ya no agresiva, ofensiva, sino que una conducta solidaria, una conducta de perdón, una conducta de amor. La Biblia nos enseña a cómo relacionarnos con los demás. Aprendemos a perdonar, aprendemos a comprender. Nos enseña realmente a vivir dentro de la sociedad. Eso implica también a que podamos vivir dentro de la familia, porque lamentablemente hay muchas familias disfuncionales y eso llega a desintegrar la familia. Y nos ha tocado que conversar con hogares que están al borde de la quiebra, pero cuando vinieron a la iglesia y se les empezó a enseñar sobre las cosas que Jesús enseñó, la importancia del amor, la importancia del perdón, la importancia de la unidad, la importancia de orar, de leer la Biblia, ellos empezaron a ver un cambio en sus vidas y en la vida familiar. Empezó a notarse ese cambio, esa transformación. Ahora en la vida de los cónyuges había más comprensión, había perdón, había amor, había unidad. Y eso se reflejó en la vida de sus hijos. Vemos hogares que ahora están caminando de una manera restaurada. Eso es el papel de la iglesia. Es llevar las sagradas escrituras a los corazones para que exista una transformación en su manera de pensar, en su manera de ver la vida y que podamos aprender juntos a caminar bajo mandamientos, bajo principios, ciertos valores, para que al ponerse en práctica podamos encontrar la armonía dentro del hogar, podamos encontrar la unidad dentro del hogar, que podamos ver los frutos que deja este estilo de vida. Por eso es importante que como iglesia podamos cumplir este papel evangelizador dentro de la sociedad, para que podamos tener una sociedad más ordenada, una sociedad más cerca del corazón de Dios, una sociedad que conozca los caminos de Dios y podamos así juntos crecer, desarrollarnos y poder vivir en paz dentro de esta sociedad. Cabe hacer la invitación para aquellas personas que quizás tienen el deseo de asistir a una iglesia. Yo los insto, los motivo para que se acerquen a una iglesia y que puedan juntos construir una vida en la cual puedan ver sus vidas transformadas por medio de la palabra de Dios. La iglesia tiene una función dentro de la sociedad que fue enmarcada por nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden
todas las cosas que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Que Dios les bendiga.